Ese niño es el hijo de Luisa, la criada. No sé, y lo mismo es porno. Que no puede aparecer en mi casa cada día. Que parece usted una ratera. Que me da igual. Prometo que le defenderé ante la Santa Hermandad. Se lo prometo. Como vuelva a aparecer por aquí, la que tendrá que defenderse ante la Santa ¿Pero por qué te perturba tanto si esa muchacha se ha cansado de decirte que entre vosotros... Siempre y cuando no despertemos a María. No. ¿Saben? Hoy Alejo ha llegado a un muy buen acuerdo con un comerciante. Braulio. ¿Ah, sí? ¿Y tiene buenas recomendaciones? Inmejorables. Al parecer han ayudado a muchas mujeres en... No tengo nada que hablar con el señor duque. Rafael, continuaremos la reunión cuando tú... Eres una mujer yerma, Matilde. Como esas viejas cepas que siempre lo has sido. Lo siento, Frasco. La vergüenza no me dejó. ¿Te lo ha contado? Bárbara sí. Bárbara sí, pero no la culpes por ello. Pedirte que permanezcas conmigo si en el fondo de tu corazón lo que quieres es estar con Martín. Atanasio, he estado pensando. ¿Victoria? Ya. Así que vamos a seguir adelante. ¿Mm? Vamos a hablar. Señorita Bárbara. Luisa se ha convertido en una pesadilla para nosotras. Así que vamos a seguir adelante. ¿Mm? Vamos a hablar. Señorita Bárbara. Luisa se ha convertido en una pesadilla para nosotras. Siempre y cuando no despertemos a María. No. No me lo puedo creer. La sorprendí registrándola. Y cuando... El capítulo 39 de Valle Salvaje se presenta como un punto de inflexión donde las sospechas y los secretos del pasado comienzan a desbordar la contención de sus protagonistas. La obsesión de Enriqueta por el linaje del pequeño Evaristo y el inquietante parecido de María con Adriana actúan como catalizadores de una tensión que recorre cada rincón de la hacienda. Mientras tanto, las estructuras de poder se tambalean ante los desplantes de Dámaso y la valentía de Luisa, quien se atreve a desafiar las advertencias de Pura y Mercedes para buscar justicia ante la Santa Hermandad. El episodio alcanza su clímax con la inesperada visita nocturna a las parteras, un evento que promete desenterrar las verdades más oscuras sobre el robo del bebé. Entre peticiones de dinero para nuevos comienzos y heridas emocionales que no cierran, los habitantes de Valle Salvaje se ven arrastrados hacia un destino incierto donde el pasado se niega a permanecer enterrado, transformando la convivencia en un campo de batalla de lealtades y traiciones. La tarde en Valle Salvaje se tiñe de una tensión creciente, marcada por la fijación que Enriqueta ha desarrollado en torno a la figura del pequeño Evaristo. Esta obsesión no es un asunto pasajero. Por el contrario, la mujer parece incapaz de apartar su mente del niño, lo que la lleva a buscar a Luisa para desahogar sus inquietudes. Sin rodeos ni sutilezas, Enriqueta lanza una pregunta directa y punzante, exigiendo saber quién es verdaderamente el padre del pequeño. La curiosidad de la mujer no nace de un simple interés social, sino de una corazonada que se vuelve más profunda con cada minuto que pasa observando al infante. Para Enriqueta, el parecido del niño con un miembro de su propia familia es demasiado evidente como para ser ignorado. Según afirma con rotundidad, la imagen de Evaristo le trae constantemente a la memoria a Braulio, evocando rasgos y gestos que le resultan dolorosamente familiares. Esta conexión mental la lleva a formular una acusación velada, pero firme. Deja caer ante Luisa la sospechosa posibilidad de que el niño sea, en realidad, un hijo secreto de su propio marido. La sombra de la duda planea sobre el hogar, sembrando una semilla de desconfianza que amenaza con alterar la paz familiar.
Lejos de guardar sus sospechas para sí misma tras hablar con Luisa, Enriqueta decide confrontar la situación de manera frontal. Más tarde, insiste ante el propio Braulio sobre el parentesco que, según su juicio, le une irremediablemente con el niño. Está absolutamente convencida de que su intuición no le falla y de que los lazos de sangre entre su esposo y el pequeño Evaristo son una realidad tangible. La firmeza de sus palabras deja a Braulio en una posición comprometida, mientras ella se reafirma en su creencia de haber descubierto un secreto oculto bajo el techo de Valle Salvaje. El ambiente en la casa ducal se vuelve irrespirable cuando la etiqueta y el protocolo se ven quebrantados por la impulsividad de los más jóvenes y la rebeldía de los adultos. Pedrito, en un alarde de imprudencia, decide interrumpir una conversación privada entre Rafael y don Hernando. El muchacho, ajeno a las jerarquías que rigen el lugar, se entromete para plantearle una cuestión personal al duque. Esta falta de tacto provoca la ira inmediata de don Hernando, quien no duda en reprender al joven con dureza, recriminándole su mala educación y su falta de respeto ante figuras de tal autoridad. Sin embargo, el conflicto con Pedrito resulta ser un incidente menor comparado con la tormenta que se desata en la Casagre. Dámaso, en un encuentro posterior con Mercedes, le relata con detalle el desplante monumental que le propinó al duque. Durante un brindis que debería haber sido un acto de cortesía, Dámaso perdió los estribos y le arrojó una copa de vino directamente a la cara de don Hernando. El acto, cargado de violencia simbólica y desprecio, dejó a todos los presentes en un estado de shock absoluto, incapaces de reaccionar ante semejante humillación pública hacia el noble. Mercedes, al escuchar el relato, se ve invadida por un temor profundo, consciente de que las represalias de un hombre como Hernando no tardarán en llegar y podrían ser devastadoras para todos ellos. Teme que el orgullo herido del duque desencadene una guerra abierta que no puedan ganar. No obstante, lo que más perturba a Mercedes no es solo la acción en sí, sino la reacción posterior de Dámaso. Su actitud resulta desconcertante y errática, mostrando una frialdad o un desinterés que hace que Mercedes se pregunte qué oscuras intenciones o estados mentales están guiando las acciones de su aliado. En los rincones más privados de Valle Salvaje, las confesiones y las penas del corazón empiezan a salir a la superficie, revelando las fracturas emocionales de sus habitantes. Martín, sintiéndose abrumado por los recientes acontecimientos, decide abrirse con Atanasio y le confiesa que su percepción de la realidad ha dado un vuelco. Según sus propias palabras, desde el momento en que mantuvo aquella conversación trascendental con Pepa, siente que el vínculo que los unía ha sufrido una transformación irreversible. Esta sensación de cambio genera una incertidumbre que Martín no sabe cómo gestionar, marcando un distanciamiento emocional que parece no tener vuelta atrás. Mientras tanto, la figura de Francisco aparece sumida en la amargura y el resentimiento. El hombre se muestra profundamente herido por las acciones de la doncella, cargando con un dolor que trasciende lo profesional para instalarse en lo personal. Su orgullo lastimado se hace evidente en cada gesto, dejando claro que las heridas abiertas en la convivencia son más profundas de lo que otros podrían sospechar. Este ambiente de desolación y reproche envuelve a los personajes, quienes parecen incapaces de encontrar un terreno común para la reconciliación o el entendimiento mutuo en medio de la crisis. Por otro lado, Atanasio no solo actúa como confidente de las penas ajenas, sino que también tiene sus propios intereses que perseguir, los cuales requieren de recursos materiales. Con un objetivo muy claro en mente, se dirige a Mercedes para solicitarle una suma de dinero. Su intención detrás de este pedido económico es intentar que Matilde logre finalmente quedarse embarazada. Esta petición
añade una capa de complejidad a las dinámicas de poder y favores dentro de la trama, vinculando los deseos de descendencia con la necesidad de apoyo financiero en un entorno donde nada se da de forma gratuita. La atmósfera en Valle Salvaje se vuelve cada vez más inquietante a medida que los recuerdos del pasado comienzan a manifestarse en el presente de forma casi espectral. Rafael, sumido en una profunda observación, decide compartir sus preocupaciones con Luisa sobre un fenómeno que lo tiene perturbado. Según le confiesa, ha notado con creciente alarma que María se parece cada vez más a Adriana. Este parecido no es algo que se limite únicamente a los rasgos físicos, lo cual ya sería suficientemente impactante, sino que trasciende hacia aspectos mucho más sutiles y personales de la joven. Rafael describe con asombro cómo María está adoptando los mismos gestos y ademanes que caracterizaban a Adriana, creando una similitud que resulta casi antinatural para quienes conocieron bien a la otra mujer. Para él, ver a María moverse o expresarse es como ver un reflejo del pasado que se niega a desaparecer. Una coincidencia que parece desafiar la lógica y que añade una capa de misterio a la identidad de la muchacha. La insistencia de Rafael en este punto sugiere que no se trata de una simple casualidad genética, sino de algo que pesa en su conciencia y que altera su percepción de la realidad cotidiana en la hacienda. Luisa escucha estas revelaciones con atención, consciente de que las palabras de Rafael cargan con un significado profundo en un entorno donde los secretos suelen esconderse tras las apariencias. El hecho de que María esté emulando, quizás de manera inconsciente, la esencia misma de Adriana, coloca a ambas mujeres en una posición de constante comparación. Esta situación genera una tensión invisible pero palpable, pues los fantasmas de lo que fue Adriana parecen cobrar vida a través de la presencia física de María, complicando aún más los vínculos emocionales y los conflictos que ya de por sí dividen a los habitantes de Valle Salvaje. La presión sobre Luisa se intensifica de manera asfixiante cuando Bárbara y Mercedes deciden unir fuerzas para confrontarla de manera definitiva. Ambas mujeres la acorralan, decididas a poner fin a lo que consideran una insistencia peligrosa y fuera de lugar por parte de la criada. El motivo de este hostigamiento es la firme postura de Luisa respecto al robo del bebé de Adriana, un tema que ella se niega a enterrar a pesar de las advertencias previas. La situación ha alcanzado un punto de no retorno después de que Luisa recibiera una severa reprimenda por parte de Pura, quien ya le había advertido que dejara de remover el pasado. Sin embargo, lo que realmente ha desatado la furia y la urgencia de Bárbara y Mercedes es el anuncio de Luisa de que piensa llevar sus sospechas y acusaciones ante la Santa Hermandad. Esta amenaza de intervención legal y religiosa supone un riesgo inaceptable para la estabilidad y los secretos que se guardan en Valle Salvaje. Para Mercedes y Bárbara, la posibilidad de que una autoridad externa investigue los sucesos que rodean al hijo de Adriana es una declaración de guerra que no están dispuestas a tolerar, por lo que su actitud hacia Luisa se vuelve agresiva y controladora, tratando de minar su voluntad. Luisa se encuentra así en una posición de vulnerabilidad absoluta, rodeada de figuras de autoridad que intentan silenciarla a toda costa. La determinación de la doncella por buscar justicia para Adriana choca frontalmente con la voluntad de hierro de quienes prefieren que la verdad permanezca oculta bajo el velo del silencio y el olvido. El conflicto escala hasta convertirse en un asedio emocional, donde cada palabra de Luisa es cuestionada y cada paso que intenta dar hacia la verdad es bloqueado por las mujeres que ven en su persistencia una amenaza directa para su propia seguridad y estatus.